and he comes from originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately. No, Cuba's got problems. We'll finish one first. I like to finish a job. On the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world. We'll have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, "Thank you very much, we give up." Mientras el escenario internacional se tensa con un posible conflicto en Medio Oriente, una declaración vuelve a poner a Cuba en el centro del tablero geopolítico. Esta no es una filtración y tampoco una interpretación. Se trata de una frase directa del presidente de Estados Unidos. ¿Está realmente Washington preparando un cambio de estrategia hacia Cuba? ¿O se trata de una señal dentro de un contexto mucho más amplio? ¿Por qué lo que se dijo en ese evento en Florida no ocurre en el vacío? Ocurre apenas días después de una votación clave en el Senado. Ocurre el mismo día en que se amplían las sanciones contra el régimen cubano y ocurre en medio de acusaciones directas sobre la presencia de actores extranjeros en la isla. En este video vamos a llegar al fondo de los hechos. Soy Eduardo Zompa en lugar de Pachi Valencia. Quédese con nosotros esta noche en Desde el Capitolio. Todo comienza 3 días antes de ese discurso. El Senado de Estados Unidos votó en contra de una resolución impulsada por legisladores demócratas. El objetivo de esa resolución era impedir que el presidente pudiera dirigir acciones militares contra Cuba sin autorización previa del Congreso. La mayoría rechazó esta resolución, dejando a Trump un margen de maniobra política y militar para la Casa Blanca. Y en ese contexto, Trump abordó el tema en su discurso de Palm Beach. Durante una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, Trump habló del tema de Cuba mientras hizo un reconocimiento al arquitecto cubano Rick González. Habló de hacerse cargo de la isla y de una acción posterior a Irán, y mencionó incluso el despliegue de un portaaviones frente a las costas cubanas. No dio detalles operativos, pero sí hizo una advertencia clara. Primero Irán, después Cuba. Ese mismo 1 de mayo ocurrió otro movimiento clave. Trump firmó una medida que amplía las sanciones contra individuos y entidades vinculadas al régimen cubano. El documento no revela nombres específicos, pero apunta a la corrupción, a las violaciones de derechos humanos y delega la ejecución en 2 figuras clave, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario del Tesoro Scott Bessent. La orden califica a Cuba como una amenaza inusual y extraordinaria. Esta categoría tiene implicaciones legales dentro del sistema estadounidense, ya que permite ampliar sanciones y justifica medidas adicionales bajo argumentos de seguridad nacional. En paralelo, el discurso se refuerza desde el Departamento de Estado. El secretario de Estado, Marco Rubio, en entrevista con Fox News, lanzó una advertencia sobre la presencia de actores extranjeros en Cuba. And these people in charge aren't just economically incompetent. They have rolled out the welcome mat to adversaries of the United States to operate within Cuban territory against our national interest with impunity. We are not going to have a foreign military or intelligence or security apparatus operating with impunity 90 miles off the shores of the United States. That's not going to happen under President Trump. Aquí el enfoque cambia. Ya no se habla de Cuba como actor, sino como una plataforma, como un punto de operación para países considerados adversarios, y eso conecta directamente con la narrativa de la seguridad hemisférica. Ahora, acompáñeme a ver información importante que sé que le va a interesar. A performance that truly matters for each and every one of us. This is what you've been waiting for. Shen Yun. Get tickets now at shenyun.com. Para entender la relación de Estados Unidos con Cuba hay que mirar atrás. La relación entre Washington y La Habana se fracturó en 1959 con la llegada de Fidel Castro al poder. En los años 60, Washington intentó revertir ese proceso, primero con la invasión fallida de 1961,
después con la Operación Mangosta. Ambos intentos fallaron, pero al mismo tiempo Cuba se alineó con la Unión Soviética y tras el fin de la Guerra Fría ha mantenido vínculos con otros actores. Hoy esa red incluye a Rusia, China y Venezuela. Esa relación se mantiene activa y se ha hecho visible en hechos recientes. Por ejemplo, el gobierno cubano reconoció que 32 soldados asignados a la seguridad de Nicolás Maduro murieron durante una incursión militar estadounidense el 3 de enero. Este hecho confirma la presencia cubana en escenarios estratégicos fuera de la isla. A esto se suma otro señalamiento desde Washington, la supuesta acogida de grupos considerados terroristas transnacionales como Hamas y Hezbollah. Todo esto aparece en el decreto firmado por Trump el 29 de enero. Las medidas contra la isla no se han quedado en lo plano político, también afectan directamente la economía cubana. Estados Unidos impuso nuevos aranceles a países que vendan petróleo a la isla. Esto ha causado dificultades en el suministro energético, interrupciones en el servicio eléctrico y mayor presión interna sobre el sistema. La estrategia apunta a un punto sensible, la dependencia energética. Mientras la atención global se concentra en Irán, Cuba vuelve a aparecer, no como un tema del pasado, sino como un punto activo dentro del tablero actual, y lo que ocurra en las próximas semanas podría definir si esas declaraciones se quedan en el discurso o si marcan el inicio de una nueva etapa en la relación entre Washington y La Habana. Ahora vamos a escuchar a mi compañero Julián Bertone, que tiene unas palabras para usted. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Gracias por acompañarnos en este episodio y antes de despedirme me gustaría recordarles que Shen Yun se encuentra de gira en México. El fin de semana se presentó en la Ciudad de México y del 6 al 10 de mayo estará deleitando al público de Guadalajara. Si tiene familia y amigos en la Perla Tapatía o en otras ciudades mexicanas, los invitamos a que adquieran sus boletos en la página oficial de shenyun.com/mx. Les dejo el link en la descripción de este video. No se pierdan la experiencia que deben ver, como dice su publicidad y la audiencia, por lo menos una vez en la vida. Además, recuerde visitar los enlaces de la descripción para mantenerse informado. Soy Eduardo Zompa y nos vemos mañana con más información desde el Capitolio. Buenas noches.